Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y como se los habíamos anunciado, si usted no se ha enterado del hecho de última hora, tiene que ver con el anuncio que hizo Gustavo Petro y que advertimos en la hora de la verdad, ayer desde muy temprano, respecto de una posible convocatoria a consulta popular, desconociendo la separación de poderes, desconociendo el Senado de la República, en la que Gustavo Petro simplemente en la locución presidencial de este martes 3 de junio anunció que convocará la consulta popular por decreto. Esto luego de que, según dice Gustavo Petro, el Senado no emitiera un pronunciamiento antes del 1 de junio, plazo establecido por la ley para completar su trámite en el legislativo. Recuerden ustedes que de acuerdo con la ley 134 y la ley 1757, el Senado de la República tiene un periodo de 20 días para manifestarse en contrario, digo yo, en oposición o en negativo a la consulta popular o en positivo. Pero en la teoría de Armando Benedetti y por supuesto en la de Gustavo Petro, ambos desconociendo abiertamente lo que indica la ley, ellos afirman que simplemente el Senado no se pronunció. Claro que se pronunció, recuerdan ustedes, la votación 47-49, y esa votación precisamente quedó demostrada ante el país. Petro dice que no, y por eso decide llamar la consulta popular de esa manera. No ha emitido el decreto, no se conoce el decreto, que deberá tener una suficiente motivación y que aquí hay otro tema que es jurídico de bastante fondo, de buen calado, del que tendremos que estar conversando en los próximos días. La acción jurídica que procede, salvo mejores opiniones en el ámbito jurídico, constitucional y en el nuestro, en la hora de la verdad, es una acción en contra de la consulta convocada por Petro ante la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad. Petro no puede usar los mecanismos de participación ciudadana para sustituir las competencias del Congreso de la República, especialmente cuando hay una decisión que ya fue tomada. Esto sería una violación clarísima al principio de separación de poderes y, por supuesto, a los principios básicos del Estado de Derecho. Dentro de esa demanda se pudiera pensar en una suspensión provisional, también está objeto del debate jurídico en el país, para evitar que mientras se estudia de fondo se haga realidad la consulta popular. Pero además, se espera que el Senado de la República oficie al señor registrador Hernán Penagos para que quede claro que existe una decisión de fondo, contrario a lo que argumenta el presidente de la República, y así se evite el gasto de más de 750.000 millones de pesos que cuesta la consulta popular, que se ha dicho de paso, en sus primeros 5 artículos impone una cantidad de eh, imposibilidades económicas a las MIPYME en Colombia, lo que impediría inclusive que ellos puedan seguir operando en el país. Aunque hay una controversia sobre el tipo de acción, si es ante el contencioso o hacia la Corte Constitucional, en nuestro criterio sigue siendo la Corte Constitucional. El decreto con fuerza legal que emite Gustavo Petro debe ser revisado por la Corte en la medida en que se está saltando por encima del Senado de la República. Pero además hay que advertir que si a Petro se le está permitiendo semejante arbitrariedad que veníamos anunciando, pues entonces la pregunta que se hacen en los sectores políticos es ¿qué es lo que viene? ¿Viene entonces el intento o la intentona de Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente? Esa es la pregunta precisamente que le tenemos a ustedes aquí en la hora de la verdad. Ya van 1.212 votos y sigue sumando. ¿Usted estaría de acuerdo con un proceso constituyente liderado por Petro? El 2% dice que sí, el 88% dice que no, y eso no ocurrirá el 10%. Pues muy bien, los invitamos a participar. En nuestra cuenta de X está precisamente la pregunta del día. Entre tanto, les sigo contando más de esta noticia. El comité, que es lo que ha dicho Gustavo Petro, entre otras cosas, dice que el único dueño del poder es Colombia, es el pueblo y nadie puede acribillar al pueblo, es lo que dice Gustavo Petro en esa locución de más de 30 minutos que ofreció ayer en cadena nacional y posteriormente se quedó en el Consejo de Ministros hablando de muchas cosas. De hecho, cosas tan complicadas como, por ejemplo, afirma Gustavo Petro que los medios de comunicación también dan un golpe de Estado porque no le permiten transmitir el Consejo de Ministros, que hasta el cansancio ha dicho la justicia no es posible hacerlo a través de la televisión abierta.
porque hay una ley expresa que, aunque a muchos les parezca está en desuso, la ley 60 de 1923, pues no ha sido derogada. Por lo tanto, tiene firmeza legal para ser procedente. Eso no es lo que no entiende Gustavo Petro y su gente. Pero además, habló también en esa locución presidencial de un supuesto atentado que está haciendo la Junta del Narcotráfico desde Abu Dhabi. Ha dicho y ha vinculado a ciudadanos de distintas nacionalidades en un supuesto atentado en su contra. También Gustavo Petro ha afirmado otros detalles que dejan los pelos de punta en la forma en cómo se, se- se conduce. Eh, Dicen que primero, pues los canales deben pasar los consejos de ministros, que el bono pensional es un derecho a pensión sin argumentos, pero es que no dice de dónde la plata. Eso es tremendamente grave. Dice que se van a liberar recursos públicos, que plata sí hay, que hay 3 millones de bonos para entregarlos, pero no dice de dónde. También habla de la extrema derecha y acusó a la extrema derecha, que no sabemos quién es la extrema derecha en Colombia, de quererlo matar varias veces. Es más, dijo que lo habían matado, claro, en sentido figurado. Evidentemente no ocurrió cosa parecida. Creo que aquí nadie ha hablado de eso. En Colombia, volvió a indicar que hay una trama detrás de querer matarlo, que fue cuando habló de los famosos cartel del narcotráfico, que no son colombianos, dice él, la Junta del Narcotráfico. Habló de que lo querían matar con un arma rusa de 1980, que se encontró a 3 cuadras de Palacio, que recuerden ustedes, la policía ya desmintió, porque si bien se trata de una carcasa, eso no es utilizable, no es usable, no es operable, si ustedes quieren sentir o entender un poco lo que quiero decir. Habló de francotiradores sobre la avenida Séptima que querían matarlo, pero tampoco nadie da cuenta de eso. Y habló de la necesidad que hay de protegerse y por eso desapareció durante casi 60 horas. También habló de las derechas neonazis en Colombia, financiadas por una red criminal del narcotráfico, y dijo, y lo escucharemos con ustedes al oído, habló de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el que le entregó 500 millones de pesos a su campaña. Dice Gustavo Petro que le está pidiendo al presidente de España que le envíe a Diego Marín, alias Papá Pitufo, para que cuente cómo ha permeado la política colombiana. Contará y le preguntará la fiscal a Luz Adriana Camargo a Papá Pitufo cuánto dinero le dieron a la campaña de Gustavo Petro. ¿Por qué no avanza la investigación en contra de los miembros de la campaña de Petro que permitieron que ingresaran 500 millones de pesos? El mero acto de recibir los 500 millones de pesos da para investigarlo. Hay dos hechos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no hay ninguna investigación en ese sentido? Pues muy bien, Petro se aventura a decir que Diego Marín será y estará en Colombia para hablar del asunto de cómo se ha metido en la política colombiana. Respecto del anuncio de la famosa consulta popular, Armando Benedetti aseguró que la consulta popular se llevaría a cabo a finales del mes de julio o a principios del mes de agosto. Esto tratando de coincidir con el mes de octubre con las consultas interpartidistas, ¿no? Es lo que pretende el gobierno para sacarle jugo y potenciar sus listas al Senado de la República. Recuerden que inscripciones al Congreso de la República de las listas son en el mes de diciembre, por lo cual hay afán para poder promover ahora y prometer lo que nunca pudieron cumplir. Justo cuando el gobierno de Gustavo Petro entonces está anunciando que va a convocar una consulta popular, se conoció de un auto del Consejo de Estado el día de ayer que resulta absolutamente importante en todo este proceso. En el auto de admisión, la sección quinta reconoce que para la derrota de la convocatoria popular fue clave el concepto favorable emitido por el Senado de la República. El gobierno insiste en que la plenaria del Senado no se pronunció de fondo sobre la convocatoria de la consulta y por eso afirma que le queda el recurso de convocar el mecanismo mediante el uso de un decreto firmado por Gustavo Petro. Mientras que un concepto del legislativo asegura que el proceso culminó cuando 49 senadores votaron no y 47 por el sí, Petro llama a consulta. Pues bien, el martes se conoció ese auto mediante el cual el Consejo de Estado admite una demanda de nulidad contra el concepto que había entregado el Senado y que tumbó el proceso de convocatoria de la consulta popular. Dice, entre otras cosas, el auto lo siguiente, se los leo. Como las pretensiones del demandante se fincan en la existencia de un concepto desfavorable en punto de la consulta popular nacional, es evidente que tal acto se convirtió en definitivo, pues con ello culminó el trámite iniciado el 1 de mayo del 2025
por el presidente y sus ministros. Se lee en ese auto del Consejo de Estado. Importantísimo, porque el Consejo de Estado da cuenta de que efectivamente ese concepto que se rindió con esa votación tiene la fuerza y la obligatoriedad de ser tomado en cuenta. Muy bien. Mediante un comunicado, el Consejo Gremial rechazó la decisión de Gustavo Petro de convocar a una consulta popular por decreto. La organización ha calificado la decisión de inconstitucional y contra la institucionalidad del país. Dice el Consejo Gremial, este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave violación al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución política. El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República, es lo que señalan los gremios. Otros hechos que tienen que ver con esta consulta popular, que por muchos sectores ha sido catalogada como golpe de Estado por parte de Gustavo Petro, que estaría por consumarse, porque no lo ha firmado, repito, reitero, por primera vez en la historia, 8 partidos políticos se unieron para rechazar de manera categórica la intención de Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante un decreto. Los partidos son Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI, que hicieron un llamado a las altas cortes y órganos de control y autoridades electorales para que actúen con independencia y defiendan la Constitución. Las colectividades también han solicitado al registrador nacional, Hernán Penagos, no avanzar con ningún proceso electoral sin verificar primero si el decreto cumple con todos los requisitos legales. También recordaron que el Consejo de Estado ya avaló la decisión del Senado de archivar la propuesta del gobierno, lo que confirma que fue un acto legítimo del Congreso de la República. La Procuraduría General, estos y en otros hechos, y hablando de enredos y hablando de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, la Procuraduría General abrió investigación formal en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, la multinacional Princeton International Holding, dirigida por el empresario Serafino Diácono. Es venezolano, él, quien tiene negocios y al parecer muy exitoso con la petrolera colombiana, con Ecopetrol. Claro, eso es lo que se le cuestiona. ¿Cómo logra comprar un apartamento a muy buen precio, comparado con los apartamentos de la zona? Eso también lo hablamos en la hora de la verdad. Pero al mismo tiempo, como una persona que le vende un lujosísimo apartamento en Bogotá es la misma que tiene contratos con la compañía que dirige el que le compró el apartamento. Creo que por lo menos hay un juicio reprochable a nivel moral. De acuerdo con la queja que llegó al Ministerio Público, el precio que pagó Roa antes de posesionarse en Ecopetrol del apartamento fue mucho menor, 1.800 millones de pesos, al que supuestamente debió pagar en su adquisición, que era un poco más de 3.800 millones. Compraventa ficticia, lo que prevé un posible favorecimiento del representante de la compañía Princeton International Holdings, al señor Ricardo Roa Barragán, quien para ese entonces se perfilaba como el futuro presidente de Ecopetrol, dice la queja que fue presentada ante la Procuraduría. Para la Procuraduría es necesario dejar en firme esta investigación, pues Roa no pudo estar incurso en un conflicto de intereses. Muy bien, y ahora en breve estaremos con el doctor Raúl Falla desde Guatemala para hablar precisamente de este proceso contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró que los abogados colombianos Luz Adriana Gutiérrez y también Iván Velásquez, contra los que la justicia de Guatemala ha emitido una orden de captura, gozan de inmunidad en lo relativo a su papel ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país, la famosa CICIG. Guterres reiteró que el personal internacional de la comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en su desempeño de su misión. Eso es lo que indicó en una rueda de prensa el portavoz de Guterres. Pues se lo preguntaremos al doctor Raúl Falla en minutos aquí en La Hora de la Verdad. ¿Qué va a pasar con esa acción y qué es lo que busca la justicia precisamente de Guatemala? En medio de las críticas en contra de Luz Adriana Camargo, eh, rechazó pues, la orden de captura en su contra y al embajador Velázquez y ha dicho lo siguiente: estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la nación. Es lo que ha dicho la señora Luz Adriana Camargo. Y hablando de corrupción, hablemos también, por supuesto, del movimiento que hizo ayer la fiscal general Luz Adriana Camargo después de la lluvia de críticas porque el caso UNGRD no avanza en Colombia. Pues muy bien,
La Fiscalía General llamó a imputación al ministro de Hacienda, exministro de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, por presunta participación en todo este escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Así lo dio a conocer el martes la fiscal María Cristina Patiño, quien explicó que la imputación por supuesto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos se pudo haber consumado. Y muy bien, en hechos internacionales, tengo que contarles que Estados Unidos impuso restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la explotación de médicos cubanos mediante trabajo forzoso, según informó este martes el jefe de la diplomacia, Marco Rubio. Precisamente, aún no se sabe a quiénes va esa restricción. El gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas misiones internacionalistas, que incluyen actividades médicas, las cuales, según analistas, representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla. Y en otros hechos, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, anunció la dimisión de su gobierno y dijo que él presentará formalmente su renuncia al rey. Schoof, ex jefe de inteligencia, fue investido primer ministro en julio del 2024 frente de un gobierno de coalición de derecha encargado de aplicar la política de migración más estricta que ha habido en ese país. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en segundos. No se muevan y pasen la voz. Estamos al aire. Estará con nosotros el doctor Raúl Falla, licenciado, experto en este tema de la CICIG en Guatemala y quien ha estado muy de cerca de todo este proceso de solicitud de orden de captura contra Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo en Colombia. Ya regresamos. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial. Todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.